una cosa que cuando hablábamos, pues se me venía mi abuelita, que ella nos hacía bailar los villancicos y adorar al niño. Eso era lo más hermoso mientras hacíamos hora hasta la medianoche. Entonces era la música y ella toda mayor, toda viejita, bailaba con nosotros. ¿Y esto era a cambio de algún regalo? No, o sea, realmente hay que adorar porque el niño va a nacer. No era regalos, no era nada. Por fe, por amor. Eso era el momento, ¿no? Mientras correteaba, cocinaba, bailaba con nosotros. ¿Qué más eso recuerda de su Navidad, Elizabeth? ¿Qué otras enseñanzas le ha dejado su familia? Entre las cosas lindas, como digo, era participar de cocinar, de estar ahí juntos, de contar cosas cuando él era pequeña, mi mamá, o sea, era todo eso de esperar, porque en ese tiempo creo que era la época del consumismo, pero ¿cómo el consumismo? Consumismo, pantalón, ¿sí? Era una época en donde los regalos tenían un poquito que durar para todo el año, ¿no? Los zapatos era para el colegio, las zapatillas para el colegio y bueno, se estrenaba al día siguiente todo y generalmente era o la bicicleta o algo que se compartía entre todos. Y al día siguiente pues iba al parque a estrenar la bicicleta, ¿no? Yo recuerdo que ya un par de semanas antes se comenzaba a armar el arbolito, el pesebre, adornar la casa y eso era una actividad que generalmente la realizábamos en familia, en mi caso. Tratábamos de hacerlo en familia. ¿Es el mismo caso en su familia, Flavio? Bueno, los recuerdos que tengo son varios. Mi familia no estaba acá, nosotros nos hemos venido hace un tiempo y pasábamos mayormente, cuando estaba muy chiquito, pasábamos la Navidad nada más, era papá, mamá, mi hermanito y yo. Y la noche de Navidad le gustaba a mi mamá salir vivíamos en el estado de São Paulo y hay una plaza, es una plaza gigantesca donde había muchos grupos de personas que se vestían con atavíos navideños, las luces campeaban por todas partes, pero como hacía calor, los Papá Noeles tenían pantalones cortos y tenían su barba y el gorrito tenía ventilador, sí, y hacía mucha calor. Entonces íbamos a los parques a presenciar los juegos. Había unas aguas danzantes, ¿ya?, preciosas, y para todos los niños traían el regalo de Navidad, y había un avión que estaba con la cola abierta y de ahí adentro salía, esa vez estaba muy de moda los personajes de Disney, salía la cucaracha, que es la del 53, Cupido motorizado le llaman, ¿no? Allá le llamábamos Herbie. Salía el coche, se abría la capota y de ahí salía el ratón Mickey. ¡Qué lindo! Y botaba dulces a todos los niños que estábamos allá. Y entonces esa era una Navidad, ¿no? ¿Qué enseñanzas, qué mensajes le ha dejado estas formas en las cuales usted vivió la Navidad? En esta primera parte donde estábamos allá, era que el mayor regalo era que cuando estábamos en semejante tumulto de gente, había una voz muy tradicional que uno decía, ¡ay, ese boliviano! ¿Ese boliviano? Ah, sí, yo soy de Tarija. Ah, no, yo soy de La Paz, hermano. Felicidades. Y la distancia había sabido acortar el camino del corazón de un ser humano a otro. Era interesante ver cómo las personas, habían señoras que sacaban, en esas épocas, bueno, en semejante ciudad sacaban unas ollas a la calle y compartían con todos. Eran unas señoras que decían, oh, vecino, ven para aquí. Y nosotros nos acercábamos todo el tiempo para los niños, un chocolate. Ellas con sus propios recursos. Con sus propios recursos. Y había otras niñas que salían y hacían obsequios de dulces y parecía un intercambio de regalos. Y eran cosas muy sencillas. Pero que daban mucha alegría. Sí.
Entonces no había mucho el regalo grande, no era, nuestro arbolito era de este tamaño, no había mucho regalo, pero el cariño era tan grande y faltaba que un boliviano de acá, otro de allá, y se reunían y hacían esas grandes reuniones donde todos celebraban una Navidad, ¿no? Y aquí ha sido unos años hermosos donde el abuelo, 2 meses antes de la Navidad, cogía antes había latas de aceite fino, ¿sí? Eran latas, Claro, entonces que sí, el abuelo hacía cortar con tijera y empezábamos a armar las piezas, la dirección, el chasis, y esperábamos la feria de Navidad porque era antes en la terminal de buses, ahí era la feria, entonces nos íbamos para allá y comprábamos las rueditas. Esperábamos a que lleguen nuestras moneditas y con esas moneditas íbamos a comprar las ruedas. Llegábamos allá y con el abuelo le poníamos las ruedas y lo empaquetábamos. Qué interesante. Empaquetábamos tractores, camiones, autitos, casitas, cocinitas que funcionaban. Fabricábamos unas cocinas, unas hornallas eléctricas y eso era para las primas mayores, para los que se habían portado mejor y nos hacían salir nosotros vivíamos cerca de Purapura, toda la zona dábamos vueltas tocando villancicos. Íbamos a la riel del tren, sí. Y las tapacoronas de los refrescos los colocábamos encima de la riel del tren y esperábamos a que pase. Pasaba el tren y las dejaba planitas. Y todas las perforábamos y eso era el famoso chullo. Y ustedes recuerdan también esas características de la Navidad, sí. También han vivido de esta manera. ¿No? Una cosa que quisiera incrementar, además se plantaba el pastito para que crezca, para hacer el nacimiento. El pastito. Entonces comenzaba mucho tiempo antes la emoción. Íbamos a traer del bosque, íbamos a traer ramas. Mire, qué interesante. Para armar el arbolito, no había arbolitos. Cómo se vive ahora, claro, antes era con árboles naturales. En su caso, Gustavo Mejía, ¿qué características recuerda de su Navidad? Bueno, antes que nada, Flavio, recordar es vivir, muchas gracias. Les hizo recordar esas épocas tan lindas que seguramente les ha dejado muchos mensajes, muchos valores. Efectivamente, yo he tenido 2 vivencias totalmente diferentes, por ejemplo. Una de las primeras que está muy ligada a mis abuelos, porque recuerdo que las fechas de Navidad era un conglomerado, todos teníamos que replegarnos, todos los hijos, mis abuelos tuvieron 6 hijos varones y tenían que replegarse todos para celebrar la Navidad allá en el pueblo, ¿no? Y obviamente junto con ellos íbamos los nietos. La gran ventaja es que los abuelos tenían una casa grande, significa que entrábamos todos. Y algo que recuerdo que es muy trascendente es el hecho de que nosotros esperábamos un poco un espacio en el cual nos repartían hacían unos conos donde metían galletas y dulces y les entregaban a todos por igual, ¿no? Entonces disfrutábamos mucho de esos dulces y después mientras esperábamos justamente las 12 de la noche empezábamos a adorar al niño, a incensar como familia, todo ello. En muchos casos con chocolate y buñuelos también, ¿cierto? Correcto, pero este tema del chocolate y los buñuelos yo lo tuve en los campamentos mineros. Ya. No, mi papá es ingeniero geólogo y hemos estado mucho en los campamentos mineros. Y allá se acostumbraba a utilizar el templo, la parroquia, para poder armar el niño. Y todos los niños éramos convocados en las noches a poder adorar al niño Jesús. Y bueno, servirnos unas galletitas con chocolate caliente, que también eran las esposas de los gerentes quienes preparaban todo ello. Lo más interesante de todo es que nosotros disfrutábamos de esa vivencia, de ese bailar, ¿no? Porque ya el regalo era totalmente secundario. Al día siguiente nosotros compartíamos nuestros regalos, como que a veces ese carrito de lata, Flavio, muchas gracias por el recuerdo, ese carrito de lata, nosotros que lo hizo posiblemente el papá de distintos un obrero. Integrantes de la familia, ¿ves? Correcto. Trabajando el abuelito con el nieto. Y de otras familias. Flavio. Entonces, mientras tal vez algunos niños disfrutaban de los regalos que habíamos recibido nosotros estábamos correteando con esos carritos con lata. No había diferencia. Algo que a mí me encantó de la vivencia que tuve en las minas es esa humanidad que recibí yo para poder agarrar y comprender que todos somos iguales.
que no hay diferencias. En algún momento yo era el hijo de un simple trabajador, en algún momento era el hijo de un jefe, un gerente, pero había aprendido a vivir la vida en común como tales. Entonces no había más diferencias. Y esa mirada de igualdad es algo que posiblemente es lo que se me quedó dentro mío y que lo llevo muy en el corazón. Este tema de la unión familiar, el hecho de que los abuelos convoquen a esta unidad familiar donde Navidad no es solamente la llegada del niño Jesús, sino es el nacimiento de una familia a una nueva vida, porque todos nos encontrábamos con características diferentes, a veces un integrante más en la familia, un nieto más, y la familia iba creciendo. Y qué alegría poder estar alrededor de nuestros abuelos mientras esperábamos la tradicional picada.